Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y el mar le obedecen? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, que es inspirada. Rogamos que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento, la comprensión, que seas, Señor, conduciéndonos a la práctica de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, seguimos enseñando la palabra de Dios de manera expositiva. El domingo pasado finalizamos una serie de enseñanzas del Señor por medio de parábolas, donde el Señor usaba la figura del sembrador, la semilla, el suelo y el crecimiento. Y esto lo hacía para explicar el tema del reino de Dios, el reino de Dios. En esta enseñanza vimos un llamado, una exhortación para oír, para prestar atención a la palabra de Dios. Sabemos que la semilla es poderosa, que junto con la buena tierra, que son los corazones preparados por Dios, tiene todo lo necesario, todo el potencial para germinar y crecer. Y el día de hoy iniciamos otra sección. Vemos que el Señor deja este escenario de enseñanza en la playa, de sermones, de instrucción, y se va con sus discípulos en la barca, donde ellos van a recibir una lección práctica, una lección vívida sobre la fe. Después de la instrucción, siempre viene la práctica. Ellos ya han recibido un testimonio claro, un testimonio vivencial de la identidad del Señor. Ellos fueron escogidos para estar con el Señor como sus discípulos. Ahora ellos deben recordar las promesas del Señor, deben traerlas a los momentos de mayor tensión y dificultad en su ministerio y en sus vidas. Es el momento de poner en práctica lo que han recibido del sembrador. Así pasa con todos nosotros. Llega el momento, el Señor trae circunstancias, trae providencias donde debemos ejecutar todo lo que hemos aprendido. Es el momento de nutrir sus vidas y corazones apelando a la semilla, a las promesas que el Señor les ha dado. Esta enseñanza empieza con el temor y la ansiedad ante una gran tormenta y termina también con temor, pero un temor reverente al Señor. Entonces debemos ver esto al principio y al final de esta enseñanza. Hermanos, pensemos por un momento cuál es nuestro mayor temor. ¿Qué es lo que vemos como insuperable? ¿Qué cosas nos paralizan y nos llenan de ansiedad? Pensemos en qué nos apoyamos en esos momentos de tormenta. ¿A quién acudimos? ¿A quién apelamos? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? ¿Cuáles son esos ídolos que salen a la luz en esos momentos difíciles, ídolos del corazón? O sea, ¿qué es lo que sale del corazón en medio de las circunstancias? ¿Nos enfocamos en la tormenta o estamos con los ojos puestos en Jesús, en el Señor? El día de hoy vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la tormenta y nuestros temores. La tormenta y nuestros temores son las circunstancias diversas que vienen a nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a ver la tormenta y nuestras ideas equivocadas. El olvido de la verdad, siempre hay un intercambio, hay un olvido de la verdad, de las promesas de Dios por otra cosa diferente a la voluntad de Dios. Vamos a hablar sobre la ansiedad y los
reproches y acusaciones que vienen como fruto de lo que sale de nuestro corazón. En tercer lugar, vamos a ver la tormenta y Jesús en la barca. Vamos a hablar sobre la fe y el milagro que ocurre aquí según la voluntad de Dios y en el momento que Dios lo determina. Y por último, el temor reverente. Esos son los 3 puntos que vamos a ver con estos subpuntos. Y vamos a ir al versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Después de todo lo que había hecho el Señor en ese día, recordemos que Él estuvo enseñando a la multitud, estaba enseñando por parábolas, enseñando de manera pública y también respondiendo a algunas preguntas a los que vinieron en privado para buscarle, a los que se le acercaron de los discípulos y también de las multitudes que le seguían. Entonces llega la noche y se entiende que el Señor está cansado, está agotado, ha sido una jornada muy difícil, pero Él no se va a una casa a dormir, sino que se va al otro lado del mar de Galilea, va navegando hacia la riviera oriental del lago, donde está la región de Gadara. El mar de Galilea, como sabemos, es realmente un lago de agua dulce. Tiene una profundidad aproximada de 48 metros, 20 kilómetros de largo y un ancho máximo de 10 a 12 kilómetros. Ellos iban a ir a atravesar el lago a lo ancho. Iban a recorrer aproximadamente 12 kilómetros. La iniciativa para ir a ese lugar fue tomada por el Señor. El Señor fue el que determinó no irse a una casa a descansar, sino pasar al otro lado en la barca. Las personas que habían estado escuchando al Señor, entonces ahí en el versículo 36 vemos que son despedidas a sus casas y el Señor es llevado en la barca, en la misma barca en la que había estado usando como púlpito para enseñar, es llevado. También vemos aquí otro detalle, y es que habían otras barcas, versículo 36, ahí está eso, habían otras barcas, otras personas estaban en barcos también escuchando al Señor. Recordemos que Él se había ubicado en la barca porque las personas prácticamente caían sobre Él. Entonces el agua sirvió de límite para Él enseñar y habían otras personas alrededor en barcas. En Lucas 8:23 vemos que mientras navegaban, entonces el Señor se durmió, tomó una siesta. Como ya decía, el Señor estaba cansado, Él había enseñado todo el día, Él se quedó dormido. Y realmente los que enseñamos la palabra de Dios, los que estábamos en esta labor, sabemos que hay un desgaste realmente, que uno sale agotado mentalmente, físicamente, la garganta, el cuerpo, está uno de pie, está en una situación donde está gastando energía constantemente, y si esto se prolonga durante todo el día, si seguimos enseñando durante todo el día, podemos imaginar que en la noche pues estamos completamente agotados. Y es completamente comprensible que el Señor quisiera dormir. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, mientras que van navegando, de un momento a otro se levanta una gran tempestad de viento. Esto era un torbellino, una borrasca. Y esto era muy común en esta región, en este lago de Galilea. Se producían las tormentas ahí en el lago inesperadamente. Todo estaba tranquilo y de un momento a otro venía la tormenta. El mar estaba quieto y de un momento a otro era el contraste total. Había una tormenta terrible. ¿Por qué se daba eso? Precisamente por la situación geográfica del lugar. El mar de Galilea está a 200 metros abajo del nivel del mar. Es el lago dulce más bajo en el mundo. Entonces, cuando las corrientes frías, que vienen por ejemplo, del monte Hermón a 3.000 metros, y también de otras colinas empinadas, ese viento baja y se une con el aire caliente de la cuenca del lago, se producen esas tormentas que son muy violentas. El viento produce esas grandes olas. Y en este pasaje vemos que se dio entonces una tormenta de estas. Por la tormenta la barca se iba llenando de agua, se anegaba, y al llenarse de agua, entonces empieza a tratarse de hundir. Y todo esto es más crítico si nosotros consideramos que ellos emprendieron ese viaje, esa navegación, en la noche. Era de noche, no solo era la angustia de los vientos y el mar, sino que además había oscuridad.
Pero no debemos ignorar que el Señor tiene control, que el Señor gobierna sobre todas las cosas. No solo son los elementos climáticos y geográficos, sino que detrás de todo eso, como causa principal, está el Señor. Esto lo vemos en el Salmo 107, los versículos 23 al 27, hablando de los que trabajan en el mar. El salmista dice en esos versículos: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Esto describe muy bien lo que pasa con los marineros. El Señor es quien levanta este viento tempestuoso que encrespa las aguas, y todo esto trae movimiento abrumador a la barca. Todos están incluso mareados. El agua forma una profundidad, unas ondas. No sé, los que han estado en estos escenarios, de pronto están en el mar y ocurren cosas así. En algún momento estuvimos con mi familia un paseo y entramos muy allá y realmente pensamos que las cosas iban a terminar mal porque habían unas ondas como unos abismos que se abrían. Y era una pequeña barquita. Y eso no es nada comparado con lo que estaba pasando aquí. Un pequeño vientecito en la tarde por allá no es nada comparado con esta tormenta, este huracán, este movimiento. Y el punto es que por más pericia que tengan, no hay nada que puedan hacer para frenar la tormenta. También en el Salmo 135:6 leemos: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Entonces el Señor, en su soberana voluntad, es quien envía, controla y limita todas las condiciones climáticas. Él los ha llevado hasta esta circunstancia. Él ha estado siempre en control. Nada se sale de sus límites, de su voluntad. Pero mientras todo esto pasaba, el pasaje dice: y él, hablando de Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y este es un gran contraste con esta tormenta, ¿no? El Señor está descansando, el Señor tiene paz, pero todo está en un disturbio total. Los discípulos están angustiados, todo se mueve, todo es crisis, la barca se está llenando de agua, pero el Señor cálidamente duerme. ¿Qué era la popa? La popa es la parte trasera del barco. En esos pequeños barcos era un lugar especial para una persona distinguida. Ahí estaba el Señor. ¿Qué era el cabezal? El cabezal es como un cojín o almohadón, era el único que había en el barco, y él lo estaba usando para descansar. Él estaba agotado y estaba durmiendo ahí. Pero el Señor estaba tan profundamente dormido que no se despertaba por la tormenta. A veces estamos tan agotados, y yo creo que ustedes todos hemos pasado por esa circunstancia, un día muy difícil y llega uno tan agotado que solamente es recostar la cabeza, y cuando ustedes despiertan ya es el otro día, no se dieron cuenta qué pasó. Pues el Señor estaba tan cansado que Él estaba cálidamente descansando. Ni el viento, ni el golpe de las olas logró despertarlo, ni toda esa bulla de los discípulos asustados lo despertó. Él realmente estaba cansado. Ellos tuvieron que despertarle. O sea, no fue la tormenta la que lo despertó, no fue el agua, la lluvia, no. Ellos le despertaron, y al despertarle, prácticamente ellos le están reclamando. Y tenemos la escena. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En Mateo y Lucas vemos que están muy angustiados. Ellos dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Maestro, maestro, que perecemos, dice Lucas. Y aquí parece que era tanta la confusión, unos decían una cosa y otros decían otra. Ellos piensan que la tormenta los va a hacer naufragar y van a morir. Ese es su temor, ese es su temor.
el Señor creador del universo está en la barca, pero el temor de ellos es por la tormenta, no por el Señor. Y sabemos que no son exagerados con la tormenta porque ellos saben mucho de la tormenta. Ellos son marineros y pescadores experimentados. Ellos no eran novatos, no fue que se montaron ahí a dar un paseo en la barca. Son personas que dominan estas aguas y estos barcos. Ellos ya saben que la situación está superando su pericia, su habilidad. Y en el desespero, ellos cuestionan la tranquilidad y el descanso del Señor. Ellos insinúan que el Señor no sabe de la situación, que no le importa lo que pase con ellos. Y aquí podemos conectar esta historia con el Antiguo Testamento. ¿No reaccionaron de igual manera los israelitas cuando estaban acampando junto al Mar Rojo, aún habiendo visto las plagas, las poderosas plagas que el Señor envió a Egipto para sacarlos de ahí, habiendo escuchado la promesa de liberación? ¿No murmuraron cuando vieron el mar y el ejército de Faraón? ¿No era esta también una situación de muerte? Porque Faraón venía a aniquilarlos. En Éxodo 14 están registradas sus palabras. Noten lo que dijeron en Éxodo 14, del 11 al 14. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué les dijo? No temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilos, en bonanza, en paz, como estaba Jesús durmiendo, ¿cierto? Y ustedes estarán tranquilos. Aquí Moisés también muestra el temor de los israelitas al mar, a Faraón y a la muerte. Y también esta promesa de cuidado y paz que el Señor traerá después. También podemos ver el poder soberano del Señor sobre el viento y el mar ahí, sobre los egipcios, el cuidado especial que tiene de su pueblo. Lo vemos después también en la actitud. Su actitud cambió de un temor y palabras y pensamientos equivocados juzgando a Dios y su buena voluntad, a estar después ¿qué? ¿Qué sigue después de ese escenario en Éxodo 14? El cántico, ¿cierto? Estar adorando al Señor. Entonces cambiaron de temor a Faraón y al agua y a la muerte, a temor ¿a quién? Al Dios verdadero. Eso es lo que pasa aquí, hermanos. Hermanos, la tormenta, el mar agitado puede representar muchas cosas. Realmente todos los cristianos pasamos por pruebas y tormentas. Si no es que ya lo hayamos pasado, o lo estemos pasando, o lo vamos a pasar. Y no quiere decir que porque ya pasamos por ahí, entonces ya pasé mi tormenta, ya no hay nada más que me vaya a venir. No, estamos en tormentas constantemente y saliendo de tormentas. Estamos navegando en un mar difícil. Todos los cristianos. No podemos tampoco pensar que solo a los que están en algún pecado grave les llegan situaciones difíciles y que a los demás no, pues yo estoy bien y a mí no me va a pasar nada. Las pruebas estarán presentes en la vida cristiana porque el Señor las usa como un medio para santificarnos y para fortalecer nuestra fe. Y podemos ver estas tormentas como la presión, la influencia que trae el mundo y el pecado, las necesidades, los problemas, las enfermedades. Yo no sé cuál sea tu tormenta en este momento. Tal vez sea alguien difícil en tu vida. Tal vez sea un pecado con el que estás luchando y te sientes ya sumergido, te estás sumergiendo ahí. Tal vez sean las deudas, tal vez sean problemas familiares. Todo lo que representa a nuestros ojos algo insuperable, algo que no podemos resolver, que como la tormenta escapa de nuestro control, o simplemente el sufrimiento por tener nuestra confianza en Cristo. Todas las circunstancias que el Señor permite que golpean contra nuestro ser y que hacen que saquemos lo que está en nuestro corazón, porque eso es lo que hacen las circunstancias. La tormenta golpea contra nosotros y lo que sale
es lo que realmente somos. En este caso de los discípulos es una situación crítica, incluso más fuerte que las que nosotros generalmente tenemos. No tenemos situaciones a veces que sean de muerte, algunos sí, pero esta situación es una circunstancia donde lo que está en riesgo es la vida, y la presión que trae eso es mucha. El temor es algo, hermanos, que se muestra aquí claramente. Por eso preguntaba al principio, ¿cuál es tu temor? ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? Ellos tienen miedo a morir ahogados por la tormenta. Además de todo, una muerte muy trágica, muy difícil, muy dolorosa. Por lo general, en muchas circunstancias difíciles como aquí, lo que se expresa es una acusación contra el Señor. Y empezamos a cuestionar sobre el cuidado que nos da el perfecto pastor. Estamos cuestionando al pastor y obispo de nuestras almas. Muchas veces en medio de la tormenta actuamos así, aunque conocemos del Señor, aunque tenemos buena doctrina, aunque somos reformados y conocemos la Biblia, podemos ser tentados a pensar equivocadamente que el Señor no nos está dando el cuidado adecuado, que el Señor no se preocupa lo suficiente por nosotros, que no está suficientemente al tanto. Señor, es que no ves, no miras mi necesidad, no estás tan al tanto de mi debilidad, de mis limitaciones, que tiene poco interés en nosotros. No te importa, fue lo que le dijeron al Señor. Es que no te importa, nos estamos ahogando y a ti no te importa. Que Dios está lejano, un Dios trascendente, pero no inmanente, un Dios que es grande. Sí, venimos y lo alabamos el domingo, pero entre las situaciones y las tormentas, pues ya no es tan glorioso como para acercarse a nosotros, tan poderoso como para atender y conocer nuestras situaciones. ¿Estamos pensando así? Dios ha desatendido nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Hermanos, ellos y nosotros muchas veces nos dejamos dominar por nuestros temores, por el miedo. Y el miedo se convierte en un ídolo más grande, aplastante. La tormenta, hermanos, no es agradable para nadie. Hay incertidumbre en la tormenta, eso es normal. Hay miedo, hay ansiedad, el temor es común, es normal que lo sintamos. Pero la tormenta revela los ídolos del corazón, saca a la luz lo que atesoramos, todo en lo que estamos apoyados, que es diferente a las promesas de Dios. La tormenta prueba nuestra fe, nos permite ver lo que debemos tratar. La tormenta nos permite ver en quién está nuestra confianza y nuestro auxilio. Pensemos, ¿cuáles son esos grandes temores, esas ansiedades que nos llenan de impotencia y cómo reaccionamos a eso? Pensemos si aún consideramos la grandeza de Dios, pero como un Dios lejano, como un Dios que no entra en nuestras situaciones. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué viene a nuestra mente? El punto es que el Señor sufrió la tormenta, la angustia más profunda en nuestro lugar. Tanto que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Él llevó la copa que implicaba el sufrimiento inimaginable que trae la ira de Dios contra el pecado. El justo por los injustos, siendo tratado como si fuera un impío, como si fuéramos nosotros. Y Él soportó todo eso pacientemente para que nosotros tengamos su paz. Hermanos, en sí todos podemos experimentar temor. El punto aquí es ser dominados por el temor. Reaccionar contra Cristo, quien es bueno y justo con nosotros, reaccionar contra Él con reproches, acusaciones insolentes, por el temor, por el miedo. Venir a Cristo insinuando que somos mejores pastores que Él y no confiando en el que tiene el cuidado perfecto y sabio. Volviendo al pasaje, hermanos, vemos que a pesar de toda esta reacción insolente de los discípulos, pues hay algo bueno en ellos. Y es que, por lo menos, en su angustia, en su ansiedad, ellos están viniendo al Señor. Buscaron a quien les puede proveer. Están buscándole porque saben que Él es el único que les puede ayudar.
como leemos en el Salmo 107, 28 al 32. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Cristo es nuestra esperanza gloriosa, Cristo es nuestra paz. Estar con Jesús en la barca es estar en paz en medio de la tormenta. La paz viajaba con ellos, la paz está con su iglesia, Cristo está con su pueblo. Él es nuestra provisión, nuestro preservador. Y si hemos creído en Él, tenemos acceso directo a Él, Él está cerca. Por amor a sí mismo, por sus misericordias y según la buena voluntad, su buena voluntad, Él nos atiende. Pero el llamado es ir a Jesús, no a la tormenta, no a nosotros mismos. En Mateo vemos la respuesta a esa pregunta, Mateo 8:26, el pasaje paralelo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Poca fe. Ese es el tema que vemos aquí, la fe, la confianza en el poder del Señor. Ellos están angustiados, pero el Señor despierta tranquilo. Qué contraste. Él está en pleno control, en completo control. Él despierta cuestionando su temor, evaluando y preguntando por su fe, evidenciando la debilidad de su fe en el Señor, porque el Señor estaba en la barca. Pero analicemos qué llegaron a pensar ellos. Habían puesto su mirada en la tormenta, más en la tormenta que en el Señor. Estaban atribuyendo mayor poder a la creación que al Creador. Veían esos poderes con un control autónomo. Y además creían que si el Señor estaba dormido, no podía estar atento a la situación. Pensaban que Él estaba ahí, pero distante a ellos. Ellos estaban reduciendo el poder del Señor. Solo lo ponían en algunos momentos y en algunas acciones. Para ellos el Señor pudo sanar enfermos, limpiar leprosos, levantar paralíticos instantáneamente, pero la tormenta era otra cosa. ¿No somos así nosotros también, hermanos? Sí, la palabra dice que Dios es todopoderoso, que es omnisciente. Uy, pero tengo un problema que no, nadie me saca de esta. ¿Cierto? Pensamos así a veces. Ellos habían olvidado que el Señor es quien los llevó a cruzar el mar a esa hora de la noche. Fue la iniciativa de Él. Ahora ellos le acusan de indiferencia, de incomprensión a su necesidad. Ellos cuestionan la tranquilidad, el descanso del Señor en medio de una tormenta que los podía llevar a morir. No entendían cómo alguien podía tener paz en medio de la tormenta. Entonces interpretan eso como la indiferencia, como falta de cuidado. No atendían, no asimilaban completamente que en esa barca, en ese lago, estaba el Creador. Libro de Job, capítulo 9, los versículos 5 al 10. Escuchemos con atención. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Hermanos, incluso cuando el Señor estaba dormido y descansando, Él estaba en control de todo. Él no abandona su gobierno, no abandona el cuidado de los suyos. Él es el sumo pastor. En su obra iba a proveer salvación de la muerte eterna, vida en abundancia. Y esa es una liberación mucho mayor. Las pequeñas tormenticas que nosotros tengamos en la vida son cosas tan diminutas, tan minúsculas, comparadas con el problema que teníamos de la ira de Dios sobre nosotros, la tempestad que nos esperaba en la condenación. Y Cristo nos ha librado de eso. El pecado y la condenación es una tormenta mucho más terrible. Y el Señor ha traído paz, solución final a esa tormenta. Nadie más los podía cuidar y preservar mejor que Cristo. Nadie podía comprender mejor su necesidad. Sobre todo, ellos fueron testigos de muchas señales de su enseñanza poderosa. Ellos fueron llamados
en una gran comisión como sus testigos, el Señor siempre estaba cuidando de ellos. Si había un propósito de ser testigos al mundo, de ser enviados por el Señor, si el Señor iba con ellos en la barca, había un ministerio que ejercitar, el Señor no iba a dejar perecer sus propósitos. Si Cristo tenía que morir en la cruz porque iba a morir en una tormenta antes de tiempo, no, el Señor sostendría todo porque el Señor es fiel a su voluntad, a su pacto. Y el Señor no les dejó perecer, como podemos ver en el Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Con su pequeña y poca fe acudieron pidiendo auxilio del Señor. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él se levantó y reprendió, o sea, ordenó con autoridad al viento y al mar le dijo que se callara. Con autoridad mandó al mar a que se calmara. No que el viento y el mar sean personas o seres racionales que reciben órdenes. Tampoco que algún demonio estuviera ahí moviendo las cosas y atacándolos, no. Sino que el Señor habla de manera poética y figurada para explicar su dominio, su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. A su orden el viento y el mar cesan instantáneamente, hay calma y todo quedó en silencio y quietud. Eso no fue un proceso, ¿no? Fue instantáneo. Por lo general, cuando para el viento, las olas siguen ondeando por un tiempo, porque ya hubo viento anterior ahí. No, fue al instante. O sea, esto fue un milagro. Versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra vez. De nuevo, el Señor les cuestiona. No hay razón para tener miedo. El creador de las aguas y el viento, el autor y sustentador de la vida, está en el barco. El redentor de su pueblo está en la barca. Está en control. Aún incluso si ellos hubieran muerto en la tormenta, están seguros, porque están en Cristo. Tienen vida eterna. En Lucas dice: ¿dónde está vuestra fe? Lucas 8:25. Entonces, todos los cuestionamientos nacen de su falta de fe, de su falta de confianza en el Señor como su Dios y su pastor. ¿No habían visto suficiente? ¿No habían estado presenciando la vida de Cristo personalmente con sus ojos? Ellos vieron el poder sobre los demonios y la enfermedad. Toda esta experiencia era instructiva para que ellos respondieran con confianza y no con reproches al Señor. Todo lo que usted está aprendiendo aquí en la escuela dominical y en la palabra constantemente es para que usted pueda identificar el procedimiento santo de Dios sobre su vida en la providencia y no venga con reproches al Señor. Hermanos, aquí es necesario tener cuidado y hacer diferencia en cuanto a la fe bíblica y la fe falsa. ¿Qué es la fe? La fe es confianza plena en la voluntad, cuidado y poder del Señor, y las bendiciones vienen por su soberana gracia. La fe es una dependencia activa pero humilde en el poder de Dios para hacer su voluntad revelada. Dios obra dándonos la victoria, pero solamente cómo y cuando Él lo permita. A veces el Señor permitirá que la tormenta se extienda, que incluso llegue al naufragio, y ustedes recuerdan que eso pasó con Pablo. Acuérdense, en el libro de Hechos, Pablo tuvo que esperar en la tormenta y no cesaba la tormenta hasta que hubo un naufragio y después llegan a la isla de Malta, ¿cierto? Él iba, incluso peor, los apóstoles estaban libres, él iba preso para comparecer allá ante el emperador, ¿cierto? Y naufragaron y Dios los preservó. Ellos pasaron mucho tiempo, era un tifón, un gran huracán, y finalmente pues naufragan y la tormenta cesa, el Señor les protege. Así pasa muchas veces. El Señor obra de maneras diferentes. Si vamos a los evangelios de nuevo, recordamos allá a Lázaro, donde el Señor espera y después muere, ¿cierto? Y después le dicen que ¿por qué no llegó antes? No, es que es el dueño de la vida, es el autor de la vida. El Señor no llega tarde.
El Señor no deja de ser consciente de nuestras situaciones. El hecho de que no veamos una señal portentosa, un ángel que baja del cielo, o el Señor mismo que viene a atendernos en el momento instantáneamente, no quiere decir que el Señor no atienda nuestras situaciones y circunstancias más difíciles. Así pasa muchas veces. El Señor puede permitir la prueba hasta lo máximo, pero siempre será para nuestro bien. Ahora, ¿cuál es el objeto de la fe? Lo importante de la fe no es la fe misma, sino el objeto de esa fe, que debe ser ¿quién? Cristo. La fe es el vehículo de la gracia que recibimos, pero la fe sin Cristo no tendría propósito. La fe abre la puerta para que el Señor intervenga según su voluntad, pero no es nuestra fuerza, no es nuestro poder y manipulación egoísta, es confianza sencilla en el Señor y su cuidado. Hermanos, la fe no es un poder con su propio derecho. Aquí nos enseña que en el momento que uno quiera, por la fe misma, uno puede hacer que pare una tormenta o un huracán. Acá nos está enseñando eso. Pues ahorita cuando salgas y llueve, o sea, no, yo no quiero yo tengo fe, entonces voy a parar el aguacero. No es así que funciona. La fe no es una fuerza que manipulamos para nuestro beneficio. No podemos crear la realidad que deseamos sirviéndonos de la fe, como enseña el movimiento moderno de la prosperidad, ¿no? Causa usted su propia atmósfera por medio de su fe. Eso es falsa enseñanza, eso es falsa doctrina. Eso no es así. En esa enseñanza vemos que en base a la identidad que el Señor había mostrado, en base a su instrucción, ellos debían tener la suficiente confianza para no temer a la tormenta, para acudir al Señor con humildad, con dependencia y para esperar la provisión del Señor. Aun si la provisión se demora, aun si la provisión se tarda. Es que algunos piensan que entonces, si usted tiene fe, puede sanar a personas, puede declarar que las personas se sanen, pero ¿qué pasa en los casos bíblicos donde el Señor no sanó a personas? Donde el apóstol Pablo estaba ahí con Epafrodito, ustedes recuerdan en Filipenses, no lo sanó, pudiéndolo sanar con el poder de Dios, pero Dios no se lo permitió en ese caso. Y muchos, como Timoteo, que se le mandó a tomar un poco de vino, ¿cierto? Porque tenía problemas estomacales. No, es que eso no es una fórmula mágica, usted no tiene una varita mágica que se llama fe. No, depende de la voluntad de Dios. Más bien, la fe se ve en la confianza que pueda tener el enfermo en medio de esa circunstancia cuando no hay una respuesta en la tormenta y tiene que esperar. Más adelante hay otro escenario donde los discípulos están hasta cansados de remar contra la tormenta, están agotados y hasta que no pierden todas sus fuerzas el Señor no se manifiesta. Entonces, hermanos, tenemos que considerar qué idea tenemos nosotros de la fe. Hay que erradicar todo lo que no es correcto, sacarlo y mirar a las Escrituras. Siendo así, en lugar de reproches y acusaciones, debería haber declaraciones de confianza en el Señor, peticiones reverentes, llenas de esperanza. Debería haber alabanza y humillación profunda. Porque si la tormenta nos aplasta, no es nada injusto. Entonces, al ver el milagro, de nuevo ellos tienen miedo. Ha cambiado el escenario. Entonces temieron, noten ustedes, no con temor, con gran temor. Con gran temor. Temieron dos veces, primero la tormenta y a la posibilidad de morir, y ahora temen al Señor por su identidad gloriosa y divina, por su poder. Este hombre en la barca es Dios. Ahora el temor se traslada a donde tiene que estar. Mateo dice que se maravillaron, Lucas dice atemorizados se maravillaban. Marcos dice, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos estaban empezando a entender que Jesús era divino, que tenía poder sobre todas las cosas, no sobre algunas cosas. Pero ellos debían entender aún más. Ellos fueron groseros con el Señor. Ellos fueron demandantes. Ellos perdieron su teología, su doctrina en ese momento. Se les olvidó todo lo que habían aprendido. Pero el Señor no les cuestionó ni les castigó. No les castigó, les disciplinó por sus respuestas injustificadas.
El Señor fue bueno y compasivo. No digo que no les cuestionó, no les castigó más bien, porque sí cuestionó su poca fe. Pero hubo compasión, así como la pequeña semilla de las parábolas anteriores toma tiempo y procesos para crecer y fortalecerse y poco a poco va avanzando. Así el sembrador sigue cuidando y regando la semilla en esa buena tierra que el Señor ha formado en ellos. Ellos no debían tener miedo. El que apaciguó la tormenta es compasivo, es paciente ante el entendimiento limitado, lento, prejuicioso ante una fe muy pequeña. Así que acérquese con confianza a Cristo, con esa pequeña fe. Porque solo necesitamos una fe como un grano de mostaza para tener salvación. Y esa fe viene de Cristo. ¿Cuántas veces ante una situación difícil ha pasado por nuestra mente y por nuestra boca el cuestionamiento? Nosotros gritamos injusticia cuando somos los más injustos. Somos injustos en juzgar al Señor. Pero el Señor ha tenido paciencia, compasión. Hemos visto su cuidado y misericordia y hemos aprendido el temor del Señor en medio de todas las pruebas, de todas las circunstancias más extrañas y raras que nos puedan pasar. Bueno, venimos de circunstancias de división en la iglesia, de nuevos inicios con la iglesia antigua, la iglesia ahora, la congregación ahora. El Señor nos está tratando, nos está santificando y moldeando su imagen. Por eso, ellos y nosotros no deberíamos desconfiar o subestimar su cuidado. No se pregunte el por qué. ¿Por qué Dios mandas esto sobre mí? Sino, Señor, no hay despropósito en ti, como Job ante la enfermedad. Nunca hay despropósito en el Señor. Él es santo y bueno. Ellos, al igual que nosotros, hoy en día debemos tener la confianza absoluta en que el Señor no quebrantará su palabra. El Señor los llamó y Él cumplirá. Pase lo que pase, así se conmueva este mundo, nada podrá levantarse contra su voluntad de propósito. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. O sea, problemas habrán, el mundo se conmoverá como un océano agitado. Miren las noticias, eso da tristeza todo lo que está pasando. Hay una tormenta política en nuestro país y en el mundo también, no somos los únicos. Todo el mundo está sufriendo, pero Cristo ha vencido y Él mantiene su pacto de paz. Él nos rescatará, Él finalmente nos llevará consigo a un reino de paz perfecto. En medio de las diversas circunstancias que rodean al creyente, la misericordia y el pacto de su paz no se incumplirá. ¿Cómo no tendrían fe? ¿Cómo no tendremos fe al escuchar y ver el obrar del Señor? Bueno, al escucharlo nosotros, ellos lo vieron presencialmente, al pasar por todas estas experiencias con el Señor y ahora apaciguando instantáneamente la tormenta, que es un testimonio que nos queda a nosotros en los evangelios. El Señor paró inmediatamente la tormenta. Ellos no pueden dejar a un lado todo esto. Y aquí los discípulos plantean la pregunta, pero no hay respuesta verbal. La respuesta se presupone, ya se ha dado en el relato. El Señor Jesucristo, ¿quién es? ¿Quién es este que puede ordenar al viento y al mar? Tengan miedo, hermanos, a ese Dios poderoso, al que puede arrojar al infierno y que puede rescatar. El Señor Jesucristo es Dios y como Dios tiene todo el dominio, todo el gobierno sobre todas las cosas, Él cuida, protege, preserva a los suyos, tratándolos según su sabia voluntad, sin que ninguna prueba, ninguna angustia o ninguna lágrima sea sin propósito. Usted no derramará una lágrima por la tormenta que no tenga un buen propósito. Y eso nos da esperanza, porque todo lo que nos pueda venir, todo lo que nos pueda venir, es para bien, es para una transformación a su imagen. En conclusión, hermanos, este es un llamado a poner en el lugar correcto las circunstancias. Las tormentas
son muy reveladoras. Las tormentas pueden ser usadas para moldear nuestras vidas. Es como el torno que el Señor usa para tratarnos. El corazón es el objetivo, de ahí sale todo lo malo. Las circunstancias lo golpean contra nuestra vida y lo que sale es lo que está dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. En segundo lugar, aquí hay un llamado para tratar con nuestros corazones. ¿Qué había en los corazones de los discípulos? ¿Cuáles eran sus anhelos? Porque no basta solamente con conocer la dinámica, la circunstancia. Las circunstancias golpean nada más, pero lo que está en el corazón es lo que realmente somos. Había temor injustificado en ellos, había falta de confianza, ansiedad, duda, incertidumbre, inseguridad, temor a la tormenta, a la muerte. Aun cuando Cristo estaba en la barca, ese es el punto. Es que Cristo estaba ahí con ellos. Llegaron a creer que el Señor no le importaba la situación que tenían, que era lejano, estando en la barca. ¿Cómo será nosotros? Estando en la barca, ellos lo veían lejano. En tercer lugar, tenemos que evaluar nuestras reacciones y considerar si tenemos un concepto de Dios distorsionado. Porque ahí se expresa nuestra teología. O, acuérdense lo que decía la parábola anterior, presten oído, atiendan a lo que oyen. ¿Estamos oyendo? Mire la tormenta. Porque ahí se ejecuta la fe, ahí usted toma la palabra, las promesas de Dios y las aplica y reacciona de acuerdo a eso. Pensemos qué no estamos creyendo de Dios, qué dudamos de Dios. Por último, revisemos qué es lo que potencializa nuestra fe. ¿Son las promesas de Dios en su palabra, la identidad de nuestro Dios y su poder, o son nuestros conceptos o ideas personales? Hermanos, ¿podemos comprender aquí quién estaba con ellos en la barca? ¿Usted puede comprender hoy quién está con usted en la iglesia del Señor? Porque Él ha prometido y Él cumplirá. Él ha apaciguado la tormenta más difícil, nos ha hecho cercanos. ¿Qué temor nos podría dominar si entendemos que tenemos un Dios tan poderoso y glorioso? Y además, si entendemos que nuestro Dios es compasivo, con una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Que el Señor es compasivo con nuestras reacciones y que Él hoy nos está frenando también para interpretar correctamente su providencia. Y termino con las palabras del Señor, hermanos. En medio de tantas tormentas que tenemos en este mundo, tal vez para usted sea la enfermedad, peligro de perder su empleo, la economía, la situación política del país, tal vez sea la depresión, bueno, muchas circunstancias, cualquiera que sea, el Señor ya ha vencido nuestra tormenta mayor. Y son las palabras del Señor aquí en Lucas 12:32. Él dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué gozo, hermanos, qué gozo que el Señor ha solucionado el problema más grande que teníamos en nuestra vida. Y que si esto, que lo creemos, es así, entonces las demás tormentas solo son un pequeño viento, solo son un aire fresco en este mundo. El Señor les bendiga, hermanos.